En una cantina polvorienta del México de 1880, Isabella Morales estaba a punto de ser vendida como ganado para saldar las deudas de juego de su esposo, sin saber que este momento desesperante se convertiría en el primer paso hacia un milagro, que cambiaría su vida para siempre. Sus manos temblaban mientras amasaba la masa para las tortillas de la cena. Cada golpe del puño contra la tabla de madera, marcando el ritmo de su corazón acelerado. A través de las delgadas paredes de adobe, las carcajadas borrachas de Miguel se filtraban desde la cantina de al lado, mezclándose con el tintineo de monedas y el murmullo de voces masculinas. Conocía ese sonido demasiado bien en la risa desesperada de un hombre que había apostado más de lo que tenía y estaba a punto de perder todo en la masa. Se pegaba a sus dedos como la desesperación se pegaba a su alma. 10 años de matrimonio le habían enseñado a leer las señales. Primero venía la risa nerviosa, luego el silencio mortal, y finalmente Miguel regresaría a casa con esa mirada peligrosa, que significaba que había perdido algo importante. Otra vez, la última vez, había sido su caballo. Antes de eso, las joyas de su madre. Esta noche, por el tono de su voz cada vez más agudo, Isabella temía que fuera algo peor. En el aroma del chile y el comino llenaba la pequeña cocina, pero ya no. Le traía consuelo. Sus ojos se dirigieron hacia la ventana donde las últimas luces del atardecer pintaban las montañas distantes de dorado y púrpura. Había soñado una vez con viajar más allá de esas montañas, con ser más que la esposa de un jugador empedernido, que la veía como otra posesión que apostara. Un estruendo de sillas volcándose la hizo saltar. Las voces se alzaron en la cantina, y distinguió la de Miguel por encima de las demás, suplicante ahora, patética. Isabella cerró los ojos y presionó las palmas contra la mesa, sintiendo las astillas ásperas de la madera contra su piel. Su abuela le había enseñado que las manos de una mujer podían crear milagros en pan del grano, medicina de las hierbas, consuelo del tacto gentil. Pero esas mismas manos parecían inútiles cuando se trataba de cambiar su propio destino en el silencio súbito de la cantina fue más aterrador que cualquier grito. Isabella se enderezó, limpiándose las manos en el delantal, y esperó. En la quietud pesada del anochecer, escuchó pasos acercándose a su puerta, no solo los de Miguel, sino otros, más firmes, más decididos, pasos que pertenecían a alguien acostumbrado a que le obedecieran. Cuando se abrió la puerta, Isabella supo que su vida acababa de cambiar para siempre. Aunque no podía imaginar si sería para mejor o para peor, en el carruaje don Ricardo Mendoza se balanceaba suavemente sobre el camino de tierra, pero Isabella se mantenía rígida, como una estatua de piedra. Sus manos descansaban inmóviles en su regazo, los nudillos blancos de tanto apretar los puños. A su lado, el hombre que ahora la poseía observaba el paisaje con una serenidad que la desconcertaba profundamente. No era lo que había esperado. Don Ricardo vestía con elegancia, pero sin ostentación, una chaqueta de cuero fino, pantalones de montar impecables, y botas que hablaban de trabajo real, no solo de riqueza. Sus manos, notó Isabella, estaban curtidas por el sol y marcadas por pequeñas cicatrices que contaban historias de labor honesta. No parecía el tipo de hombre que compraría una mujer en una partida de cartas. ¿Tiene sed, señora? Su voz la sobresaltó, grave, pero gentil. Extendió una cantimplora de plata sin mirarla directamente, como si entendiera que los gestos bruscos podrían asustarla. Isabella vaciló antes de aceptar el agua. Era fresca y pura, no como el agua turbia del pozo de su casa anterior. «Crossy», murmuró las primeras palabras que pronunciaba desde que salieron del pueblo. «El viaje es largo», dijo él, guardando la cantimplora. «Mi hacienda está en las montañas. El aire es más limpio allí, mejor para...». Se detuvo, como si hubiera estado a punto de revelar algo personal. El silencio se extendió entre ellos, pero no era incómodo. Isabella estudió su perfil mientras él dirigía los caballos con manos expertas. Tenía tal vez 40 años, con cabello negro salpicado de canas plateadas en las sienes. Su rostro mostraba líneas de preocupación alrededor de los ojos, como si cargara con penas propias. Cuando llegaron a una colina, don Ricardo detuvo el carruaje. «Mire», dijo, señalando hacia adelante. Isabella siguió su mirada y contuvo el aliento. La hacienda San Miguel se extendía ante ellos como una visión de otro mundo, en muros blancos que brillaban dorados bajo el sol del atardecer. Tecos de rojas
y jardines que prometían belleza más allá de cualquier cosa que hubiera conocido. Pero había algo en la forma en que don Ricardo miraba su hogar, una tristeza que ensombrecía sus ojos oscuros. «Es hermosa», susurró Isabella, y por primera vez en años sintió una chispa de algo que podría haber sido esperanza. «Lo era», respondió él, en voz baja, y reanudó la marcha hacia el lugar que ahora sería su destino. A los pasos de Isabella resonaban como susurros de fantasmas en el corredor de mármol. La hacienda San Miguel era aún más imponente por dentro, antechos abovedados, decorados con frescos desvaídos, muebles de caoba que alguna vez fueron magníficos, pero ahora acumulaban polvo, y un silencio tan profundo que parecía tener peso. Propio don Ricardo caminaba delante de ella, sus botas creando el único sonido real en la vastedad silenciosa. Isabella notó cómo evitaba mirar ciertos retratos en las paredes, particularmente uno de una mujer joven de ojos oscuros y sonrisa radiante, vestida de blanco como una novia. «Su habitación está aquí», dijo, deteniéndose ante una puerta, «de madera tallada. Espero que sea de su agrado». La habitación era más grande que toda la casa que había compartido con Miguel. Una cama con dosel dominaba el espacio, cubierta con sábanas de lino fino que olían a lavanda. Ventanas altas enmarcaban vistas de jardines que una vez debieron ser espectaculares, pero ahora crecían salvajes, señor. Una voz tímida interrumpió. «El momento». Una muchacha de tal vez 17 años apareció en el umbral, con trenzas oscuras y ojos grandes llenos de curiosidad. «Perdón, patrona, no sabía que había llegado». Esperanza. Don Ricardo asintió hacia la joven. «Ella te ayudará con lo que necesites». Esperanza. Esta es la señora Isabella. La pausa antes de su nombre no pasó desapercibida para Isabella. ¿Qué era ella exactamente? ¿Una invitada? ¿Una sirvienta? ¿Una propiedad? Esperanza se acercó con una sonrisa cautelosa. «Bienvenida, señora. ¿Puedo traerle algo? ¿Agua caliente? ¿Para lavarse? ¿Algo de comer?» «Eres muy amable», Isabella respondió, tocada por la gentileza genuina en la voz de la muchacha. Don Ricardo se dirigió hacia la puerta. «Cenaremos al anochecer, si gusta acompañarme. Si prefiere comer en su habitación, cenar juntos estará bien», dijo Isabella rápidamente, sorprendida de su propia respuesta. Cuando él se fue, Esperanza se acercó más. «Hace mucho tiempo que el patrón no trae visitantes», murmuró, comenzando a desempacar la pequeña bolsa de pertenencias de Isabella. «Esta casa necesita risas otra vez». Isabella observó a la muchacha trabajar, notando cómo trataba cada objeto con cuidado reverente. «Has estado aquí mucho tiempo. Desde niña, la señora Elena me recogió de las calles». Los ojos de Esperanza se ensombrecieron. Ella hacía que este lugar sintiera como hogar. «Después de que se fue», no terminó la frase, pero Isabella entendió en la tristeza en los ojos de don Ricardo, los retratos evitados, el silencio sepulcral. Todos contaban la historia de una pérdida que había vaciado esta casa, magnífica de todo menos recuerdos. El grito de dolor desgarró la tranquilidad de la mano. Isabella dejó caer la taza de café que Esperanza le había servido y corrió hacia el patio, siguiendo el sonido de voces masculinas, hablando en español rápido y preocupado. Un vaquero joven yacía en la tierra cerca de los establos, su izquierdo, doblado en un ángulo imposible. Don Ricardo estaba arrodillado junto a él, su rostro tenso de concentración mientras examinaba la herida. «Se cayó del caballo nuevo», explicó rápidamente, «otro vaquero en el hueso». Isabella se acercó, sin pensarlo, sus instintos médicos despertando. Su abuela había sido curandera en el pueblo y había pasado incontables horas aprendiendo a sus pies sobre hierbas, huesos rotos y el arte de sanar. «Permítame ver», dijo suavemente, arrodillándose junto a don Ricardo. Él la miró con sorpresa. «Pero Isabella examinó el brazo con manos expertas, palpando gentilmente, mientras el joven vaquero gemía. «No está roto completamente», anunció. «Han dislocado. Puedo ponerlo en su lugar, pero necesito hierbas para el dolor y vendas limpias». «¿Sabe usted de medicina?», preguntó don Ricardo, su voz teñida de asombro. «A mi abuela me enseñó». Isabella se volvió hacia Esperanza, quien había aparecido con otros sirvientes curiosos. «¿Hay un jardín de hierbas aquí?». «Sí, señora, pero está muy descuidado.
La señora Elena solía muéstramelo rápido. El jardín de hierbas era un desastre de maleza y plantas marchitas, pero Isabella reconoció formas familiares entre el caos de manzanilla para calmar, árnica para la hinchazón, sauce para el dolor. Estas, dijo, arrancando hojas con manos seguras, y necesito agua hirviendo. 30 minutos después, había reducido la dislocación del vaquero y vendado su brazo con tiras de sábana limpia empapadas en una infusión de hierbas. El joven dormía pacíficamente bajo la sombra de un árbol, el dolor aliviado por la medicina que Isabella había preparado. Don Ricardo la observaba con una expresión que no podía leer. ¿Dónde aprendió a hacer eso? Las mujeres de mi familia siempre han sido sanadoras, respondió Isabella, limpiándose las manos manchadas de tierra. Mis manos saben cosas. Por primera vez desde su llegada, sintió un propósito familiar corriendo por sus venas. Aquí, en este lugar, podría ser más que una carga o una posesión, podría ser útil, podría importar. El jardín de hierbas necesita cuidado, observó, mirando las plantas descuidadas. Haga con él lo que guste, dijo don Ricardo suavemente. Parece que sabe mejor que nadie lo que necesita. Isabella encontró a don Ricardo en el jardín abandonado detrás de la hacienda 3 días después, luchando contra una enredadera particularmente obstinada que había conquistado lo que una vez fue un rosal. Sus mangas estaban enrolladas revelando antebrazos musculosos, y tenía tierra en la frente donde se había pasado la mano. Esto era el orgullo de Elena, dijo sin mirar hacia arriba, como si hubiera sentido su presencia. Roses de Castilla, que trajeron sus antepasados. Ahora mire lo que he permitido que pase. Isabella se acercó, estudiando el desastre de belleza perdida. Pero donde él veía fracaso, ella veía posibilidad. Las raíces están vivas, observó, arrodillándose, para examinar la base de las plantas. Solo necesitan liberarse de lo que las sofoca. Sin palabras, comenzó a trabajar junto a él. Sus manos encontraron un ritmo natural. Él cortaba las ramas muertas, mientras ella desenredaba cuidadosamente las enredaderas invasoras. El sol de la mañana calentaba sus espaldas mientras trabajaban en silencio cómodo. ¿Por qué hace esto?, preguntó don Ricardo después de una hora. Deteniéndose para observarla, Ana Isabella siguió trabajando, liberando un brote verde prometedor. Porque algo hermoso no debería morir por negligencia cuando puede salvarse con cuidado. Las palabras flotaron entre ellos, cargadas de significado más profundo, que ninguno de los dos estaba listo para enfrentar directamente. Elena solía decir lo mismo, murmuró él, su voz ronca. Decía que los jardines eran como el corazón humano, podían parecer muertos en invierno, pero con la primavera adecuada. No terminó, pero Isabella entendió. Continuaron trabajando, sus manos ocasionalmente rozándose cuando alcanzaban la misma rama, cada contacto enviando pequeñas descargas de conciencia a través de su piel. Cuando el sol estaba alto, habían revelado la estructura subyacente del jardín a senderos de piedra cubiertos de musgo, una fuente central con querubines tallados, y las formas prometedoras de rosales, que solo necesitaban cuidado para florecer de nuevo. Podría ser hermoso otra vez, dijo Isabella, sentándose sobre sus talones, y admirando su progreso, a don Ricardo la miró, algo cambiando en su expresión. Sí, dijo suavemente. Pero ella tuvo la sensación de que no estaba hablando solo del jardín. Creo que podría. Esperanza apareció con limonada fresca, sonriendo al ver sus manos sucias y sus caras sonrojadas por el trabajo en Seven. Feliz, observó inocentemente. En Isabella se sonrojó, pero no pudo negar que por primera vez en años se sentía útil, valorada, tal vez incluso esperanzada. La lluvia golpeaba contra las ventanas del estudio de don Ricardo como lágrimas del cielo, creando una sinfonía melancólica que parecía hacer eco del dolor que llenaba la habitación. Isabella había entrado buscando un libro, pero se encontró rodeada de recuerdos que no le pertenecían, en retratos de una mujer radiante, documentos de matrimonio enmarcados y una caja de cartas atadas con listón azul. No debería estar aquí, murmuró don Ricardo desde el umbral, pero su voz carecía de reproche. En Isabella se volvió, sosteniendo involuntariamente una de las fotografías. Perdóneme, yo no quería. Era hermosa, ¿verdad? Se acercó lentamente como si cada paso la doliera. Elena tenía 19 años cuando nos casamos. Decía que podía hacer florecer las piedras con solo sonreírles. El dolor en su voz era tan crudo que Isabella sintió lágrimas picando sus ojos.
¿Qué le pasó? Fiebre del valle. La tomó en 3 días. Se sentó pesadamente en su silla, de cuero, de repente pareciendo mucho Mayo R. Los médicos no pudieron hacer nada. Yo no pude hacer nada. Isabella dejó la fotografía con cuidado reverente. ¿Cuánto tiempo hace? 2 años. 2 años, 3 meses, 19 días. Su risa fue áspera, sin humor. Esperanza dice que debo dejar de contar. Pero los números son lo único que mantiene el dolor manejable. El silencio se extendió entre ellos, pesado con el peso del duelo compartido. Isabel entendía esa clase de pérdida, aunque la suya había sido diferente en la muerte lenta de esperanzas y sueños, bajo el yugo de un matrimonio sin amor. Por eso me compró, dijo suavemente, no como acusación sino como comprensión, no para poseerme, sino para no estar solo. Don Ricardo levantó la vista, sus ojos oscuros brillando con lágrimas no derramadas. Cuando lo vi, tratándola como propiedad, como algo que se podía apostar, recordé lo que era valorar a una mujer. Mi rabia tomó control, y ahora, Isabella se acercó un paso. ¿Qué soy para usted ahora? Él estudió su rostro durante un largo momento. No lo sé, admitió, solo sé que cuando la veo en el jardín, cuando escucho su risa con esperanza, esta casa se siente viva otra vez, como si Elena me hubiera enviado. No pudo terminar, pero Isabella entendió. Se acercó más, posando una mano gentil en su hombro, tal vez. Susurró. Los ángeles no nos envían reemplazos. Tal vez nos envían segundas oportunidades. Don Ricardo cubrió su mano con la suya, y por primera vez, desde su llegada, Isabella sintió que tal vez, solo tal vez, ambos podrían sanar juntos. El padre Miguel llegó con el polvo del camino todavía en su sotana, y una expresión que hizo que el estómago de Isabella se contrajera con miedo familiar. Esperanza lo condujo al patio donde ella y don Ricardo estaban revisando los progresos del jardín. Pero el sacerdote apenas notó las flores que comenzaban a florecer. Don Ricardo jadeó claramente, habiendo cabalgado duro. Traigo un mensaje urgente de San Cristóbal. Isabella sintió que la sangre se le helaba cuando el padre extrajo una carta arrugada de su bolsillo. Reconoció la escritura descuidada de Miguel antes de que don Ricardo rompiera el sello. ¿Qué dice?, preguntó Esperanza, pero el rostro cada vez más oscuro de don Ricardo ya contaba la historia. Exige que Isabella regrese, gruñó, arrugando la carta. Dice que tiene derechos legales como esposo, que la venta fue solo temporal para protegerla de sus deudas. En Isabella se tambaleó, agarrándose del brazo de Esperanza, para mantenerse en pie. Pero, usted dijo, el juez dijo que el matrimonio podía ser anulado. Miguel no está interesado en la ley, interrumpió el padre Miguel con expresión grave. Ha reunido hombres, Isabella, hombres violentos que le deben dinero o favores. Dice que vendrá por ti, con o sin permiso legal. Don Ricardo arrojó la carta al suelo con tanta fuerza que se rasgó. Que vengan, esta es mi tierra, mi casa. Aquí se respetan las leyes de Dios y del hombre, no los caprichos de un borracho violento. Don Ricardo, el padre Miguel tocó su brazo. Miguel no viene solo. Trae al menos 6 hombres armados, y está hablando de que Isabella debe ser castigada por su deserción. En las palabras golpearon a Isabella como puñetazos físicos. Conocía esa mirada en los ojos de Miguel. Había visto lo que hacía cuando creía que había sido traicionado. Las últimas semanas de paz y sanación se desvanecieron como humo, reemplazadas por el terror familiar. No iré, susurró, sorprendida por la firmeza en su propia voz. No importa lo que amenace, no volveré a esa vida. Don Ricardo se volvió hacia ella, algo feroz y protector, encendiéndose en sus ojos. No tendrá que hacerlo, le doy mi palabra. Esperanza se acercó más a Isabella, su joven rostro pálido pero determinado. Esta es su casa, ahora todos lo sabemos. Todos la protegeremos. El padre Miguel suspiró profundamente. Entonces, prepárense. Miguel partió de San Cristóbal esta mañana. Estará aquí mañana, al anochecer. Isabella miró el jardín que habían estado restaurando juntos, las rosas que comenzaban a mostrar capullos nuevos, la vida que había empezado a florecer en este lugar. No permitiría que Miguel destruyera esto también. Entonces tenemos hasta mañana, dijo, enderezando los hombros. ¿Qué necesitamos hacer? El amanecer encontró a la hacienda San Miguel
transformada en una fortaleza silenciosa. Isabella observaba desde la ventana de su habitación, mientras los vaqueros de don Ricardo se movían con propósito militar, revisando armas, asegurando entradas y posicionándose en puntos estratégicos alrededor de la propiedad. Señora, Esperanza entró sin llamar, cargando una bandeja de café y pan, que Isabella sabía que no podría comer. Los hombres están listos. Don Ricardo quiere hablar con usted. Isabella encontró a don Ricardo en su estudio, rodeado de mapas de la hacienda y armas cuidadosamente dispuestas. Su transformación de hacendado gentil a comandante protector era sorprendente y, extrañamente, reconfortante. Miguel conoce estas tierras, dijo sin preámbulos, señalando el mapa. Trabajó aquí brevemente hace años, antes de que Elena y yo nos casáramos. Aún conoce los senderos, las entradas. ¿Qué propone? Isabella se acercó, estudiando las marcas que había hecho en el mapa. Tenemos ventajas: terreno elevado, hombres leales y legitimidad legal de nuestro lado. Pero Miguel tiene desesperación, y eso lo hace impredecible. Su mirada se encontró con la de ella. Todavía puede marcharse. Puedo escoltarla a la capital donde tengo influencia. No. La palabra salió más fuerte de lo que Isabella había pretendido. Corrido suficiente, esta vez pelearé. Algo cambió en la expresión de don Ricardo, respeto mezclándose con otra emoción que no se atrevía a nombrar. Entonces, necesitas saber usar esto. Levantó un pequeño revólver plateado. Era de Elena. Ella insistía en que todas las mujeres de la frontera debían saber defenderse. Las manos de Isabella temblaron ligeramente cuando tomó el arma, pero su agarre se volvió más firme cuando don Ricardo le mostró cómo cargarla y apuntarla. Esperemos que no lo necesite, murmuró, pero ambos sabían que la esperanza no sería suficiente durante el día. La tensión se construyó como una tormenta de verano. Los trabajadores leales a don Ricardo trajeron a sus familias dentro de los muros de la hacienda. Esperanza ayudó a Isabella a preparar vendajes y medicinas, sus manos jóvenes trabajando sin temblar a pesar del miedo en sus ojos. ¿Por qué, Hakan Esther? Isabella preguntó, observando a los vaqueros que arriesgaban sus vidas por ella. Apenas me conocen. ¿Conocen a don Ricardo?, respondió un hombre mayor llamado Carlos. ¿Y conocen la diferencia entre el bien y el mal? Miguel Morales no es bienvenido en tierras honorables. Cuando el sol comenzó a ponerse, Isabella se encontró en el jardín que habían estado restaurando, tocando los capullos de rosa que había cuidado con tanto amor. Don Ricardo apareció a su lado, su presencia sólida y reconfortante. Pase lo que pase esta noche, dijo suavemente. Quiero que sepa que estos han sido los días más felices que he tenido desde que perdí a Elena. Isabella se volvió hacia él, viendo su propia emoción reflejada en sus ojos oscuros. Para mí también. En la distancia el sonido de cascos de caballos comenzó a acercarse. Miguel llegó con la última luz del crepúsculo, como un demonio emergiendo de las sombras del desierto. Isabella lo observaba desde la ventana del segundo piso, su corazón martilleando contra sus costillas, mientras contaba los jinetes que lo acompañaban. Eran 6 hombres de aspecto peligroso, armados hasta los dientes y con las caras endurecidas, de quienes no tenían nada que perder. Ricardo Mendoza. La voz de Miguel resonó por el patio, áspera por el licor y la rabia. Devuélveme lo que es mío. Don Ricardo emergió de la casa principal con la calma de un hombre acostumbrado. Sus vaqueros se posicionaron estratégicamente en los tejados y balcones, armas listas, pero no amenazantes. Todavía Miguel Morales. Su voz llevaba la autoridad de generaciones de terratenientes respetables. Está traspasando en propiedad privada. Le sugiero que se retire. Miguel se rió, un sonido feo que hizo que Isabella se estremeciera. ¿Dónde está mi esposa, don Perfecto? ¿La tiene bien escondida mientras la usa como quiere? La tensión en el patio se volvió palpable. Isabella vio cómo los hombres de don Ricardo se movían ligeramente, listos para la acción. Su esposa, don Ricardo enfatizó la palabra con disgusto, está bajo mi protección, y permanecerá así hasta que los tribunales decidan su destino legal. Los tribunales. Miguel escupió en la tierra. No necesito tribunales para reclamar lo que me pertenece. La compré como ganado. La alimenté. La alojé. Y se murió a mí. Debe su vida a Isabella. No pudo soportar más. Contra las súplicas susurradas de Esperanza, bajó las escaleras
y salió al patio. El silencio que siguió fue absoluto. No le debo nada, dijo claramente, su voz llevando a través del aire quieto. Pagué cada deuda con años de mi vida, cada insulto con mi silencio, cada golpe con mi perdón. Miguel se bajó de su caballo con movimientos que ella reconoció demasiado bien en peligrosos, impredecibles. Ahí está mi pequeña esposa. Tay, ¿has divertido jugando a la gran dama? Isabela, don Ricardo se movió para interponerse entre ellos. Vuelva adentro. No, Isabela se mantuvo firme, sintiendo el peso del revólver de Elena contra su muslo. He huido suficiente. Es hora de enfrentar esto. Miguel sonrió, mostrando dientes amarillentos. Mira qué valiente te has vuelto. Pero sigue siendo mi propiedad, querida. Y es hora de que vengas a casa. Esta es mi casa, Isabela respondió, sorprendida por la certeza en su propia voz. La sonrisa de Miguel se desvaneció. Entonces tendré que recordarte quién manda aquí. Su mano se movió hacia su pistola, pero don Ricardo fue más rápido. En un movimiento fluido, su arma estaba apuntando al corazón de Miguel. La única persona que va a recordar algo aquí, dijo con voz mortal, es usted. Recordará que esta mujer no le pertenece a nadie más que a sí misma. El aire vibró con violencia no liberada. Los hombres de ambos lados se tensaron, dedos en gatillos. Esperando la primera chispa que incendiaría todo, Miguel miró alrededor del patio, calculando las probabilidades. Esto no ha terminado, gruñó finalmente, empero Isabela sabía que, de muchas maneras, ya había terminado. La mujer que había salido a enfrentar a su pasado no era la misma que había sido vendida en una cantina polvorienta. La plaza de San Cristóbal nunca había visto una multitud como esta. Isabela caminó entre los rostros familiares de comerciantes, granjeros y familias que habían venido no solo para presenciar el juicio, sino para mostrar su apoyo. Las mujeres le ofrecían sonrisas alentadoras, los hombres se quitaban sus sombreros con respeto, y los niños la miraban con la curiosidad reservada para los héroes de los cuentos. El juez Hernández, un hombre mayor, con barba blanca y ojos penetrantes, había establecido su corte improvisada bajo la sombra del gran roble que dominaba la plaza. Su mesa estaba cubierta con documentos legales, testimonios escritos, y el contrato de juego arrugado que Miguel insistía que le daba derechos sobre Isabela. Este caso, comenzó el juez, con voz que llevaba décadas de autoridad, trata de determinar si un ser humano puede ser considerado propiedad en una transacción de juego. Miguel se removió incómodamente en su silla, flanqueado por dos de sus hombres que habían decidido quedarse después de que los otros huyeran la noche anterior. En su arrogancia, había sido reemplazada por la inquietud de un hombre que comenzaba a darse cuenta de que las cosas no iban como había planeado. Su señoría, intervino don Ricardo, de pie junto a Isabela, con la dignidad de quien nunca había dudado del resultado. Presento testimonios de 32 ciudadanos de esta región que pueden dar fe del carácter tanto del señor Morales como de la señora Isabela. El padre Miguel se acercó, llevando un grueso fajo de papeles. Testimonios de maltrato, su señoría, vecinos que escucharon gritos, comerciantes que vieron moretones, médicos que trataron heridas que Miguel Morales infligió a su esposa durante años. Isabela sintió lágrimas picando sus ojos, no de dolor sino de gratitud abrumadora. Estas personas, muchas de las cuales apenas la conocían, habían tomado tiempo de sus vidas para defender la suya. «Mentiras», gritó Miguel, saltando de su silla. «Esa mujer me pertenece por ley. Me casé con ella ante Dios». «¿Ante Dios?» «Sí». El juez Hernández levantó un documento diferente, pero también ante el Estado. Y el Estado tiene leyes sobre el maltrato conyugal y la venta de personas. Esperanza se acercó tímidamente, llevando una pequeña caja de madera. «¿Su señoría?» «Encontré esto entre las cosas de la señora Elena». Abrió la caja para revelar documentos cuidadosamente preservados. Cartas de la señora Isabela a su hermana, nunca enviadas porque Miguel no le permitía correspondencia. Describen años de abuso. Isabela miró con asombro las cartas que había escrito en secreto, derramando su corazón en páginas que había escondido, creyendo que nadie las vería jamás. Elena las había encontrado de alguna manera, las había preservado como evidencia de una injusticia que no había vivido para ver corregida. El juez leyó en silencio durante varios minutos, su expresión volviéndose cada vez más sombría. Finalmente, levantó la vista hacia Miguel.
Señor Morales, basándome en la evidencia presentada, encuentro que su matrimonio fue una prisión, no una unión bendecida. La transacción en la cantina fue la venta de un ser humano, lo cual es ilegal bajo las leyes de México. Miguel se puso pálido, pero mi esposa ya no es su esposa. El juez declaró firmemente: por la presente, declaro nulo el matrimonio entre Miguel Morales e Isabela Santos, y ordeno que el señor Morales sea arrestado por tráfico humano y maltrato. El rugido de aprobación de la multitud se elevó hasta las montañas, y Isabela sintió como si un peso de años hubiera sido finalmente levantado de sus hombros. El jardín había florecido más allá de los sueños más salvajes de Isabela. Donde una vez había habido maleza y abandono, ahora prosperaba un paraíso de rosas de Castilla, jazmines fragantes, y hierbas medicinales que perfumaban el aire matutino. Cada sendero contaba la historia de manos que habían trabajado con amor. Cada flor era un testimonio de paciencia. Recompensada, Isabela se arrodilló entre los rosales, sus dedos acariciando suavemente los pétalos aterciopelados que Elena había soñado una vez con ver florecer nuevamente. 3 meses habían pasado desde el juicio, 3 meses de libertad, que aún se sentía demasiado preciosa para ser real. Los doctores de la capital han confirmado. La voz de don Ricardo la sobresaltó. Suavemente se acercó por el sendero de piedra, una carta en sus manos, y una expresión que ella no podía interpretar completamente. ¿Confirmado qué? Isabela se enderezó, limpiándose las manos en su delantal de trabajo. Que no puede tener hijos, dijo suavemente, sentándose en el banco de mármol que habían restaurado juntos. Los años de maltrato. El daño fue demasiado severo. Isabela sintió que el mundo se tambaleaba ligeramente. Había sospechado, había temido, pero escuchar las palabras en voz alta hizo que la pérdida se sintiera final e irreversible. Entiendo si esto cambia sus sentimientos, comenzó. Pero don Ricardo la interrumpió tomando sus manos entre las suyas. ¿Cambia mis sentimientos? Su risa fue suave, llena de ternura. ¿Isabela? Mira alrededor. ¿Ve lo que hemos construido aquí? Siguió su gesto hacia la hacienda transformada. Esperanza estaba en el patio, enseñando a leer a los hijos de los vaqueros, su voz clara llevando a través del aire. Los jardines florecían no solo con flores sino con vida, niños corriendo entre los senderos, mujeres trabajando en el nuevo jardín de verduras, hombres reparando techos que habían estado descuidados durante años. Una familia no se hace solo, con sangre, continuó don Ricardo. Se hace con amor, con elección, con el cuidado diario de los corazones que nos han sido confiados. Isabela sintió lágrimas corriendo por sus mejillas, pero por primera vez en años, eran lágrimas de alivio y gratitud, no de dolor. Esperanza ya es nuestra hija en todo menos en el nombre, murmuró. Y hay tantos niños en la región que necesitan cuidado, amor, una oportunidad. Don Ricardo asintió, llevando sus manos a sus labios para besar suavemente sus nudillos manchados de tierra. Entonces, ¿me haría el honor de ser mi esposa? No por necesidad o circunstancia, sino por elección libre y amor verdadero. Isabela miró el anillo que él sostenía, no ostentoso como las joyas que Miguel había vendido, sino simple y hermoso, grabado con pequeñas rosas que hacían eco de las flores que habían cultivado juntos. Sí, susurró, y luego más fuerte, con toda la certeza que había encontrado en esta tierra bendita en sí, 1000 veces sí. Cuando él deslizó el anillo en su dedo, Isabela supo que no estaba siendo reclamada o poseída, estaba siendo celebrada, honrada, amada como la mujer que había luchado para convertirse en Esperanza. Apareció corriendo, habiendo visto desde la distancia, y se lanzó a los brazos de ambos. Sabía que esto pasaría, gritó de alegría. Elena, me lo dijo en mi sueño. Isabela rió, abrazando a su hija elegida mientras don Ricardo los envolvía a ambas en sus brazos fuertes. Este era el milagro que ninguno de ellos había osado esperar. No solo amor, sino una familia forjada en la elección y templada en la adversidad. Un año después, la hacienda San Miguel bullía con la celebración del Festival de la Cosecha. Pero Isabela sabía que estaban celebrando mucho más que maíz y frijoles. Estaban celebrando la transformación de un lugar que había estado muriendo, en un hogar que vibraba con vida nueva. Desde la ventana de su habitación matrimonial, Isabela observaba el patio lleno de familias de toda la región. Niños corrían entre las mesas cargadas de comida,
sus risas elevándose hacia las montañas como oraciones de gratitud. Músicos tocaban melodías tradicionales, mientras las parejas bailaban bajo las luces de papel que Esperanza había insistido en colgar. Enkata, Mama Isabella, la voz de Esperanza, flotó desde la puerta, seguida por 3 niños más que habían encontrado hogar en la hacienda durante el año pasado en Carmen, de 8 años, cuyos padres habían muerto de cólera. Los gemelos Diego y Daniel, abandonados en la puerta de la iglesia, y la pequeña Sofía, que había llegado tan desnutrida que Isabella había pasado semana alimentándola con cucharaditas de caldo hasta que recuperó las fuerzas. ¿Vienen a la presentación? Isabella se volvió hacia su familia elegida, su corazón hinchándose de un orgullo maternal que había creído perdido para siempre. Esperanza nos enseñó una canción especial, anunció Carmen, tomando la mano de Isabella, sobre madres que sanan corazones rotos. Isabella siguió a los niños hacia el patio, donde encontró a don Ricardo supervisando el asado de un cordero entero, rodeado de vaqueros que ahora eran tanto trabajadores como familia. Su cabello tenía más canas plateadas que el año anterior, pero sus ojos brillaban con una felicidad que parecía irradiar desde su centro mismo. Señora Mendoza la saludó con una reverencia teatral que hizo reír a los niños. Su presencia es requerida para juzgar el concurso de conservas. Isabella se sonrojó al escuchar su nombre matrimonial, todavía tan nuevo que se sentía como un regalo cada vez que lo escuchaba. Se había casado con don Ricardo en esta misma plaza 6 meses antes, con toda la región presente, para bendecir una unión que había nacido del sufrimiento, pero había florecido en alegría. Doctora Isabella, llamó Carlos, el vaquero mayor, acercándose con una mujer joven que llevaba un bebé en sus brazos. Mi hija necesita su ayuda. El niño tiene fiebre. Isabella sonrió, ya moviendo hacia su botiquín médico. Durante el año, su reputación como curandera se había extendido por todas las montañas. Familias viajaban días para buscar sus remedios de hierbas y su toque gentil. Había entrenado a otras mujeres en artes curativas, estableciendo una red de sanadoras que servían a comunidades remotas. Mientras examinaba al bebé, notó que don Ricardo la observaba con la misma expresión de asombro y gratitud que había visto el primer día que había sanado al vaquero herido. Para él, ella seguía siendo el milagro diario que había devuelto la vida a su hogar, pero Isabella sabía la verdad. El milagro no era solo ella, era lo que habían construido juntos, día a día, elección tras elección. Era Esperanza leyendo cuentos a los niños menores. Era don Ricardo enseñando a los huérfanos a montar. Era la forma en que cada persona que llegaba herida a sus puertas encontraba no solo refugio, sino familia cuando las estrellas aparecieron sobre las montañas y los últimos invitados se prepararon para partir. Isabella se encontró una vez más en el jardín donde todo había comenzado. Las rosas de Elena florecían exuberantes en la luz de la luna, sus fragancias mezclándose con el sonido distante de música y risas. Don Ricardo la encontró allí, como siempre parecía ser, llevando 2 tazas de chocolate caliente especiado. ¿Con canela? ¿En qué piensa, mi amor?, preguntó. Pasando un brazo alrededor de su cintura, Isabella se recostó contra él, sintiendo la solidez de su presencia, la certeza de su amor. En milagros, murmuró, en cómo a veces las peores tragedias nos llevan a las bendiciones más grandes. En la distancia, escucharon a Esperanza organizando a los niños para su última canción del día. Sus voces jóvenes, elevándose en armonía perfecta. Mañana traería nuevos desafíos, nuevas oportunidades de sanar y ser sanados, nuevas formas de demostrar que el amor elegido es más fuerte que cualquier destino impuesto. Pero esta noche, bajo las estrellas que habían sido testigos de su transformación de mujer vendida a matriarca amada, Isabella supo que había encontrado su lugar en el mundo, no como propiedad de nadie, sino como el corazón palpitante de una familia que había elegido formar, una comunidad que había elegido servir, un amor que había elegido abrazar en el milagro de cada día. No era solo que había sobrevivido, era que había aprendido a florecer.